Muy buenas y bienvenidos un día más a La Crítica Lúdica, el canal donde analizo juegos de mesa de forma clara, directa y sobre todo honesta. Hoy nos adentramos en un laboratorio lleno de secretos, experimentos y ratas, pero no unas ratas cualquiera. Hoy hablamos de unas mentes brillantes atrapadas en cuerpos diminutos, decididas a cambiar su destino. Os hablo de Ratas de Wistar, un Eurogame que nos pone en la piel de 4 roedores que, tras escapar del laboratorio en el que eran utilizados para experimentos, se organizan para construir un nuevo hogar, desarrollar habilidades y liderar una auténtica revolución. Es un juego diseñado por Danilo Savia y el gran Simone Luciani, publicado en 2023 por Cranio Creations y que nos trae en castellano Maldito Games, de 1 a 4 jugadores, 13 años en adelante y con partidas de unos 90 minutos de duración. Tiene una complejidad de 3,38 sobre 5 y en el momento de subir este vídeo un precio aproximado de 42 euros. ¿Tiene este Ratas de Wistar la personalidad suficiente para destacar entre la gran cantidad de Eurogames que nos inundan el mercado cada año? ¿Estamos ante otra joya del prolífico diseñador italiano? Vamos a verlo. Tenemos una caja con un formato vertical y unas dimensiones de 31,5 por 22 por 7 de profundidad. La ilustración delantera, la verdad es que es bastante llamativa, tiene unos colores muy vivos y es bastante simpática con esas dos ratas que parece que van en avanzadilla vigilando la granja que pretenden que sea su nuevo hogar. En cuanto a la parte trasera, bueno, mismo aspecto bastante colorido y llamativo, un poco de contexto de juego, una partida preparada a 3 jugadores y el resumen de los componentes del juego. Abrimos la caja del juego y nos encontramos que viene cargado de componentes, cosa que siempre es de agradecer. Dejamos a un lado los manuales y tenemos un montón de bolsas zip, porque desgraciadamente en este tipo de juegos no suelen incluir curas ni suelen incluir insertos. Tenemos un tablero central, es de 6 salas y en formato horizontal, por lo que si vais a jugar 4 jugadores necesitaréis de una buena mesa. En cuanto a la calidad, bien, es de un tamaño bastante bueno, tiene un buen grosor, está bien terminado. Y en cuanto al diseño, creo que entra bastante por los ojos, es colorido, es llamativo y sigue esa línea caricaturesca y simpática de todo el juego. Puede parecer un poco abrumador en un primer vistazo por la cantidad de elementos visuales, pero creo que está todo bien diferenciado y que resulta intuitivo durante la partida. Tenemos una rueda de cartón también de buena calidad y que formará el rondel de acciones. Deberemos unirla al tablero central gracias a este remache de metal. No hay ningún problema para unirla, pero luego hablaremos un poquito más de este detalle que a mí personalmente no me ha gustado. 6 sectores de rueda, también de buena calidad y que colocaremos siempre de forma aleatoria en la preparación de la partida. Hay 3 de ellas, además, con doble cara que pondremos por un lado o en otro en función del número de jugadores. 10 fichas de puerta por su lado trasero y su lado delantero que nos aportarán ciertas bonificaciones durante la partida. Tenemos 25 losetas de ratón invitado, 15 en ese color madera, que son invitados del hogar, y 10 en ese color piedra, que son invitados del sótano. 2 losetas de queso, 20 fichas de movimiento, 4 fichas de electricidad, una para cada jugador que se podrán conseguir durante la partida. Son a doble cara, por un lado gris y por el otro dorado. Tenemos 5 fichas de habilidad, 12 fichas comodín y 12 fichas multiplicadoras, 4 de valor 5 y 8 de valor 3. 18 fichas de madera y 18 de metal que conforman los recursos del juego. Tienen un buen grosor, están bien pulidas, aunque me hubieran gustado quizá un pelín más grandes. 12 pequeños marcadores de madera en color negro que nos permitirán activar algunas cartas. Bien, vamos ahora con lo realmente importante, que son las cartas del juego. Comenzamos con 10 cartas de misión, 6 de misión de hogar, que son las de fondo madera, y 4 de misión de sótano. Estas cartas se prepararán de forma aleatoria y secreta
en cada partida, por lo que nunca sabremos qué misión hay en cada espacio hasta que alguien la revele. Esto aporta un puntito también de variabilidad bastante interesante, aunque no hubiera estado de más meter 3 o 4 cartas más. Tenemos 13 cartas de objetivo, aquí sí se han portado bien ya que solo utilizaremos 3 en cada partida. Son objetivos que podremos cumplir durante toda la partida todos los jugadores, pero aquel que lo consiga antes lo hará de forma más barata o más sencilla, lo que me ha gustado mucho porque aporta ese punto de carrera al juego. 5 cartas de héroe que podremos desbloquear durante la partida. Y ahora sí, vamos con las cartas más importantes del juego, que no son otras que las cartas de invento. Tenemos 100 cartas de invento básico, que son aquellas con el dorso gris. Dentro de estas cartas, además, tenemos 3 tipos distintos. Las de fondo marrón, que son cartas de estructura, fondo verde, que son cartas de robot, y las de fondo azul, que son de herramientas. Y dentro de estos tipos tenemos 6 efectos distintos, efectos inmediatos, efectos de una vez que podremos activar una vez por ronda, efectos de ingreso, de puntuación final, permanentes e incluso agresivos, que son los que vamos a poder interactuar con los demás jugadores y darles un poco por saco. En cuanto al diseño, ya lo veis, siguen esa línea del juego tan caricaturesca o tipo cómic que a unos gustará y a otros no, pero que la verdad es que temáticamente encajan muy bien con la propuesta del juego. Y tenemos también 80 cartas de invento avanzado. No me paro mucho con ellas ya que funcionan exactamente igual que las cartas de invento básico, salvo que estas son más caras, pero también tienen un beneficio mayor. En cuanto a la calidad de todas las cartas del juego, deciros que no solo tienen un buen gramaje, sino que además tienen acabado en lino. Bien, una vez acabado con los componentes comunes de juego, vamos ahora con los componentes de cada jugador, empezando, como no, por el tablero personal. Tiene un buen diseño y espacio para lo que necesitamos, en cuanto al grosor está bastante bien, y un tamaño más que suficiente para que sea cómodo de utilizar durante la partida, pero que no resulte demasiado grande en mesa. Tenemos 24 losetas subterráneas, 6 para cada jugador y que van a bloquear espacios de nuestra madriguera, por lo que durante la partida podremos y deberemos excavar para conseguir más habitaciones donde alojar tanto a ratones invitados como a nuestros propios trabajadores. 24 losetas de cama, 6 por jugador, una loseta de resumen por jugador, y un set compuesto por 5 discos, 10 cubos, 3 piezas de líder, 2 piezas de carpa y 9 piezas de trabajador para cada jugador en los 4 colores de juego. Y para acabar con los componentes de juego tenemos un manual de 20 páginas, de las que apenas 10 u 11 son para aprender a jugar. Además está bien estructurado, tiene bastantes ejemplos y es muy fácil de entender. En Ratas de Wistar tomamos el papel de una de las 4 ratas que han logrado escapar de su cautiverio en un laboratorio. Nuestro objetivo será liderar a nuestra familia para demostrar que somos la rata más preparada para guiar a toda la colonia. Para ello deberemos desarrollar nuestra madriguera de manera eficiente, explorar la granja en busca de artefactos en desuso con los que crear nuevos inventos, conseguir el preciado queso y, por qué no, conocer nuevos ratones. Mecánicamente estamos ante un euro medio con colocación de trabajadores, gestión de recursos y desarrollo de tablero personal. Una partida Ratas de Wistar tiene una duración total de 5 rondas y cada una de ellas está compuesta de 2 fases que jugaremos en orden. Una primera fase de nueva ronda que nos saltaremos en la primera ronda de juego y una fase de acciones. En la fase de nueva ronda actualizaremos el orden de turnos si fuera necesario, devolveremos los 3 líderes del tablero central a los tableros de jugador, giraremos 60 grados la rueda de acciones en sentido horario, recibiremos ingresos de las cartas de invento que hayamos jugado y también de las losetas que tengamos en nuestro tablero personal. Retiraremos los marcadores de las cartas de invento que hayamos utilizado durante esa ronda.
Y por último, actualizaremos el despliegue de cartas de invento básico y de invento avanzado. Para ello, descartaremos las dos cartas más a la derecha de cada fila, deslizaremos a la derecha las cartas restantes y robaremos dos cartas superiores de cada mazo para rellenar las filas. Bien, antes de pasar a explicaros por encima cómo funciona la fase de acciones, quiero que entendáis la propia rueda de acciones. El juego divide las acciones entre principales y acciones adicionales. Las principales son 6, son aquellas que están fuera de la propia rueda, dibujadas sobre el tablero, y están asociadas a una zona. Recolectar madera y excavar habitaciones está asociado al bosque, recoger metal y construir camas a la madriguera, y desarrollar proyectos y explorar a la granja. La fuerza de estas acciones principales será igual al número de trabajadores o ratones que tengamos en la zona asociada. Y luego tenemos las acciones adicionales, que son las que están dentro de la rueda, que nos darán o nos aportarán un beneficio además de la propia acción principal y que no importará cuántos ratones tengamos. Bien, entendido esto y en orden de turno, cada jugador colocará a uno de sus 3 líderes o bien en la rueda de acciones o bien en la cabaña del alquimista, que luego veremos, y hará la acción principal y o la acción adicional en el orden que mejor le convenga. Teniendo presente que en cada casilla solo puede haber un líder y que en cada sector de la rueda no podrá haber nunca 2 líderes del mismo jugador, por lo que esto no estaría permitido. Además, y como he explicado antes, la acción principal tendrá tanta fuerza como trabajadores asociados a esa zona. En este caso, la acción principal de excavar habitaciones me va a permitir excavar hasta 2 habitaciones porque tengo 2 trabajadores. Y por último, la acción adicional que me permite obtener un metal y jugar de mi mano, pagando sus costes, una carta de invento básico o invento avanzado. Tenemos un montón de acciones en el juego, tanto las principales como las de la propia rueda de acciones. No me voy a parar con ellas, son muchas, aunque ya os digo que son muy fáciles y muy directas, pero os voy a dejar una pequeña pincelada de alguna de ellas. Podremos recolectar madera o metal, excavar nuevas habitaciones para desbloquear espacios en nuestro tablero personal, construir camas que no solo nos darán puntos de victoria al final de la partida, sino que nos permiten desbloquear nuevos trabajadores. Podremos obtener nuevos inventos que también podremos jugar, por supuesto, en nuestra zona de juego pagando sus costes. O también podremos conseguir puntos de exploración que gastar para explorar la granja. Podremos abrir puertas que nos permitirá acceder a nuevos espacios y obtener bonificaciones. Podemos obtener fichas de ratón invitados siempre que nuestro explorador esté en la misma habitación que la ficha que queramos. Luego podremos colocar estas fichas en nuestro tablero personal, en alguna habitación, y nos otorgarán algún beneficio o incluso puntos de victoria. Y también podremos revelar una carta de misión. Del mismo modo, deberemos de tener a nuestro explorador en la misma habitación que esa carta. El jugador que la revele recibirá una recompensa única y luego todos los jugadores podremos cumplir ciertas tareas. Y por último podemos visitar la cabaña del alquimista, que además de otorgarnos la poción del alquimista y una ficha de movimiento, nos va a permitir modificar el orden de turno en la siguiente ronda. En la cabaña podremos tener tantos líderes como queramos, incluso más de un líder de un mismo jugador. Además, antes o después de cada una de las acciones podremos realizar tantas acciones rápidas como queramos. Esto incluye gastar recursos para obtener fichas de comodín o la ficha de electricidad, usar fichas de movimiento para mover un trabajador de una zona a otra del tablero, activar habilidades de algunas cartas de invento, mover los trabajadores que tengamos disponibles en la madriguera a las zonas del tablero central. Podremos colocar las carpas en alguna habitación de la granja donde ya se encuentre nuestro explorador, teniendo en cuenta que una vez coloquemos la carpa ya no podremos ni moverla ni retirarla durante el resto de la partida. La carpa nos va a permitir a efectos de juego interactuar con la habitación como si tuviéramos al explorador ahí mismo.
Por último, podremos completar alguno de los objetivos de la partida colocando uno de nuestros discos en la primera casilla vacía. Y así jugaremos durante las 5 rondas del juego hasta pasar a una fase de puntuación final. Obtendremos los puntos de victoria indicados en la casilla de habilidad de nuestro tablero de jugador que no tengan cubo, por la habitación de mayor valor de nuestro tablero que no tenga loseta subterránea, por el espacio de mayor valor que no tenga loseta de cama, los puntos de victoria que nos otorguen tanto las losetas de ratón invitado como la loseta de queso, los puntos de victoria indicados en las cartas de invento de nuestra área de juego, los efectos de puntuación final de las cartas que hayamos conseguido cumplir, 2 puntos de victoria si tenemos la ficha de electricidad avanzada, 1 punto por cada 2 fichas comodín en nuestra reserva y 1 punto más por cada 5 de madera, metal, fichas de movimiento o cartas de invento en nuestra mano en cualquier combinación. Sumamos todos los puntos de victoria y aquel que tenga más será el ganador de la partida y por tanto el encargado de liderar a la colonia. En caso de empate, el jugador que vaya primero en el orden de turno será el ganador. En el modo solitario competiremos contra Ratabot, un automa que sin duda nos va a poner las cosas muy complicadas. Utilizaremos para ella uno de los tableros de jugador por su reverso y le daremos todo un set de jugador del color que queramos. Prepararemos su mazo de acciones barajando todas las cartas de acción y formando un mazo boca abajo que dejaremos junto a su tablero. Prepararemos también su mazo de cartas de exploración separando aquella carta que tiene un reverso distinto y colocándola boca abajo. Luego barajaremos las 6 restantes y las pondremos encima dejando el mazo a un lado de su tablero. Y ahora seleccionaremos el nivel de dificultad con las cartas de medidor. Tenemos 6 cartas a doble cara. 3 de ellas muestran valores de 0 o 1 y las otras 3 de 2 o 3. Podemos combinarlas de manera que tengamos una dificultad 0, que sería la más fácil, hasta una dificultad 9, utilizando las 3 cartas con el 3 hacia arriba, que sería la dificultad más desafiante. Una vez elegida la dificultad, colocaremos sobre las cartas de forma aleatoria las 5 fichas de icono de habilidad. Prepararemos el tablero central como en una partida a 2 jugadores y Ratabot siempre comenzará la partida como jugadora inicial. Debemos tener en cuenta que Ratabot no utiliza recursos, por lo tanto ni los obtiene ni los paga. Además, no realiza las acciones adicionales en los sectores de la rueda de acciones e ignora los efectos o bonificaciones ya sea de cualquier carta o de cualquier loseta. Ratabot solo obtendrá bonificaciones al avanzar en sus medidores de las cartas de medidor. Por último, si en cualquier momento tuviera que conseguir una loseta de ratón invitado o alguna cama y no tuviera espacio, siempre hará la acción de excavar. La partida mantendrá la misma estructura que en el modo multijugador, salvo porque en la fase de nueva ronda debemos de acordarnos de devolver también sus 3 líderes del tablero a su zona de juego, además de barajar todas sus cartas de acción para formar un nuevo mazo boca abajo junto a su tablero. En el turno del bot robaremos la primera carta de acción de su mazo y seguiremos todos los pasos en orden. Primero colocaremos a su líder en la loseta de acción que nos marque la carta. Teniendo en cuenta que de haber varias opciones, él siempre se colocará en la acción más hacia el exterior de la rueda de acciones. Si la casilla o la loseta de acción ya estuviera ocupada por otro líder, bien sea nuestro o suyo, elegiría la siguiente loseta de acción en sentido horario. Después, si se indica en la carta de acción, el bot añade un trabajador a la zona asociada, teniendo en cuenta que él tiene desde el principio de la partida a todos sus trabajadores disponibles y que no podrá tener nunca más de 3 trabajadores en la misma zona.
Después llevaremos a cabo su acción principal, pero lo haremos como nos indica su tablero de juego. Ya sabéis que yo no me paro con esto, pero sus acciones son básicamente las mismas que las nuestras, pero con modificadores, como por ejemplo la madera o el metal, que él ganará a cambio puntos de victoria. Por último, obtendríamos las bonificaciones de la carta de acción. Lo haríamos de izquierda a derecha, siguiendo el orden. Si alguna bonificación efecto no pudiera llevarse a cabo, simplemente lo ignoraríamos, y si tuviéramos que avanzar alguno de sus cubos una casilla en alguna carta de medidor, lo haríamos y aplicaríamos también el efecto de dicha carta. En cuanto a la acción de explorar, que es un poquito más compleja, simplemente cogeríamos la primera carta de su mazo de exploración, nos fijaríamos en la letra de la habitación donde en ese momento el bot tiene a su explorador, le daríamos la vuelta a la carta, buscaríamos la letra asociada a esa habitación y seguiríamos todas las acciones en orden. Si el bot tuviera que resolver una tarea, debe hacerlo con las mismas condiciones que nosotros. Tiene que haber una carta de misión activa, da igual quién la volteó, y debe de tener o bien a su explorador o a una de sus carpas en la misma habitación que la carta de misión. Si estas condiciones se cumplen, simplemente cogeríamos su cubo más hacia la izquierda de su tablero de jugador y lo colocaríamos en la carta de misión en uno de los espacios disponibles, empezando por la parte superior. El automa también va a competir por el orden de turno en la cabaña del alquimista. Al final de la partida, el bot va a puntuar un punto de victoria por cada carta de invento en su área de juego, da igual si son básicas o avanzadas, ya que él no necesita jugarlas. Los puntos indicados en la casilla de cubo que haya alcanzado en las cartas de medidor, los efectos de puntuación final de dichas cartas, los puntos indicados en la casilla de mayor valor que no tenga cubo en su tablero, los puntos de victoria indicados en el espacio de mayor valor que no tenga loseta de cama, como también los de la habitación de mayor valor que no tenga loseta subterránea, y los puntos que le otorguen las losetas de ratón invitado, incluida la loseta de queso. Sumaremos tanto nuestra puntuación como la suya, y en caso de sacar más puntos que Ratabot habremos ganado, y en caso de sacar los mismos o menos habremos perdido. Una de las cosas que más me han gustado de Ratas de Wistar es su propuesta temática. No es fácil encontrar euros con una ambientación tan original, y aquí se nota el esfuerzo por hacer que las mecánicas tengan sentido dentro del universo del juego. Tienes una sensación real de desarrollo de tu madriguera o incluso de exploración de la propia granja. Creo que tiene, como digo, una ambientación muy original, que no es algo que se vea mucho en los euros y que le aporta una personalidad propia. También me ha encantado el sistema de la rueda de acciones del juego. Me parece una auténtica delicia y un quebradero de cabeza. A la hora de colocar uno de tus líderes en una casilla de la rueda de acciones, tienes que tener presente la acción principal, la acción adicional, sabiendo que la rueda girará al final de ronda y puede que ya no coincidan acciones que te interesen, que además no hay espacio para todos, y por si fuera poco, que tenemos que tener en cuenta que la fuerza de acción es relativa a los trabajadores que tengamos en esa zona. Vamos a tener que ir moviéndolos constantemente por zonas y puede que muchas veces no tengamos la fuerza que queremos en una de las acciones. Como digo, me parece una auténtica delicia. Es un juego además con muy buena variabilidad, y no solo por la cantidad de componentes que cambian en cada partida, que también, sino por la cantidad de vías de puntuación diferentes que te propone. Podemos centrarnos en nuestra madriguera, intentar conseguir el grueso de puntos con nuestras camas o nuestras excavaciones, podemos centrarnos en explorar, completando tareas para poder desbloquear esos cubos que también nos van a aportar puntos de victoria, ratones, quesos, nuestras cartas de invento básico y avanzado, en fin. Creo que es un juego que tiene mucha vida, que puede salir mucho a mesa. Bien, vamos ahora con las cosas que menos me han gustado de este Ratas de Wistar, que son pocas, pero están ahí.
La primera de ellas es el sistema de fijación de la rueda de acciones al tablero de juego, y es que no vamos a poder recoger el tablero sin desmontar antes la rueda. No es el primer juego que utiliza un remache para fijar un rondel, ni será el último, pero en este caso en alguna partida he tenido dificultades para quitarlo. De hecho, en una de ellas, jugando en solitario, tuve que utilizar un destornillador. Creo que esto se debería de haber resuelto de una forma mucho más funcional. Otra de las cosas que no me ha gustado es esa competencia por ser el jugador inicial. Vaya por delante que yo no soy muy fan de la interacción directa. En este juego hay mucha interacción, competimos por las cartas de objetivo, por las cartas de misión, las losetas de ratón invitado y un sinfín de cosas más, sobre todo y más importante, por las casillas de las propias acciones de la rueda de acción. Ser el jugador inicial te da una ventaja importante, por lo que si no lo eres tú vas a estar obligado a ir a la cabaña del alquimista, y eso te priva de acciones que para mí son muy importantes en el desarrollo de la partida. Sé que todos vamos a pasar por lo mismo, no es algo que me vaya a pasar solo a mí, pero yo no disfruto con esa lucha ni con esa tensión. Y por último, el azar, y me estoy refiriendo a las losetas de ratón invitado y las cartas de misión que preparamos boca abajo. Puede que algún jugador consiga una loseta que sí le dé un beneficio del que pueda sacar partido y a ti te toque uno que ya no te aporte nada. Lo mismo ocurre con las cartas de misión, puede que tú voltees una carta, los demás tengan iconos para completar tarea y tú no lo tengas. No creo que eso decante la partida, ni mucho menos, pero es algo un poco molesto. Bien, y llegamos a la hora de la verdad, a la hora que yo sé que todos estáis esperando, y es que es el momento de ponerle nota a este Ratas de Wistar. En la comunidad de la BGG cuenta con una puntuación de 7,6, una valoración que refleja, bueno, bastante bien su posición en el mundo de los euros medios. En mi caso, tras varias partidas y un análisis profundo de lo que el juego me propone en todas sus variantes, incluido ese desafiante modo en solitario, he decidido darle una puntuación final de 7,9. Estamos ante un Eurogame que, sin revolucionar nada, consigue aportar frescura a un terreno muy transitado. Su sistema de acciones móviles, con rueda, con esa suma de trabajadores para potenciar las acciones, esa gestión de la madriguera en expansión o la exploración de la granja le dan una personalidad propia. Creo que es un juego que puede ver muchísima mesa, que va a encajar en diferentes perfiles. Aquellos menos jugones van a verse atraídos por esa temática tan simpática y porque al final las acciones son muy directas y muy fáciles de aprender, por lo que en muy poco tiempo van a estar jugando. Sin embargo, aquellos jugones más expertos que buscan un buen reto de optimización y de gestión van a encontrar sin duda aquí un buen puzzle que les ofrece muchísimas vías de puntuación diferente y que sin duda les va a suponer un desafío poder sumar puntos durante la partida. Le perjudica esa decisión cuestionable de cómo fijar la rueda de acciones al tablero de juego y ese puntito de azar que a mí al menos no me ha permitido tener por completo el control de mi estrategia durante la partida. Aún así, creo que tiene una propuesta lúdica muy sólida, entretenida y sobre todo original. Estamos ante uno de los mejores autores de juegos de mesa, si no el mejor, que nos ha dejado joyas como Solkin, Grand Austria Hotel, Barrage o el más reciente Nucleum, por decir solo algunos. Siempre que trae un juego nuevo sacamos la lupa porque esperamos que nos traiga otra obra maestra, y quizá este Ratas de Wistar no llega a ese nivel, pero es un muy buen juego que satisfará sin ninguna duda a todo el que le dé una oportunidad. Y es que estas ratas se defienden con argumentos propios y nos regalan un euro con alma, cosa que en este mundillo se agradece y mucho. Ya han hecho oficial una expansión que llegará durante este año, lo ha anunciado Cráneo, por lo que si os gusta la propuesta vais a tener juego para rato. Quería hacer un apunte sobre esa variante en solitario que nos propone Mauro Gibertoni, que por cierto, para el que no lo conozca, es el creador de la web Mautoma, una web que sigo desde hace mucho tiempo, ya que nos ofrece un montón de variantes en solitario no oficiales para un montón de juegos. Dicho esto, he de comentar que las 2 o 3 primeras partidas que jugué contra Ratabot no me gustaron. Es que me parece un automa tramposo, de los que suman puntos en cosas que yo no lo hago, y eso siempre es algo que me ha molestado.
Jugué en más partidas porque necesitaba explorar bien esa variante para poder traer el vídeo y daros mi opinión a vosotros, y he acabado enganchado. Al final es un reto de optimización. Una vez que empiezas a ver por dónde tira Ratabot es más fácil de gestionar. Me ha parecido un desafío muy importante en los niveles de dificultad altos. De hecho, no he ganado ni una partida y he acabado jugando más partidas a esta variante en solitario que al propio juego en multijugador. Si disfrutas de los euros medios con mecánicas conocidas pero con toques distintivos que le den personalidad, si buscas juegos con alta variabilidad y rejugabilidad gracias a la disposición modular de elementos y múltiples formas de puntuar, si valoras un juego con temática original y bien integrada que se sienta presente durante toda la partida, si te gusta tener opciones estratégicas claras y caminos a la victoria muy diversos, si no te importa la interacción, porque créeme, en este juego hay mucha interacción, y además quieres que incluya un buen modo solitario muy bien trabajado, Ratas de Wistar puede ser una gran adición a tu ludoteca. En cambio, si buscáis juegos más ligeros y rápidos donde no sea necesario calcular o planificar cada turno al detalle, si no lleváis bien esa sensación de azar o caos en la aparición de cartas o losetas, porque hay partidas donde el flujo puede sentirse menos controlable, si tenéis grupos con jugadores que sufran de análisis parálisis, ya que el sistema de acción móvil y la colocación estratégica pueden ralentizar mucho la partida, si no lleváis bien la interacción, porque aquí hay interacción incluso para el orden de turno, y si además sois exigentes con la producción y no os ha hecho gracia el anclaje de la rueda de acciones al tablero central, quizás deberíais dejar ese espacio en vuestra ludoteca libre para lo que pueda llegar. A veces los juegos de mesa nos sorprenden no solo por lo que cuentan, sino por cómo lo cuentan. Ratas de Wistar parte de una premisa curiosa, casi excéntrica: ratones escapando de un laboratorio para organizar una revolución científica, pero detrás de esa fachada simpática se esconde un Eurogame con carácter, muy bien pensado y que, como los propios protagonistas, sabe adaptarse y destacar en un entorno competitivo. No inventa la rueda, pero sí la gira con ingenio, y al final lo que deja en mesa no es solo una partida, sino la sensación de haber construido, optimizado, escalado y evolucionado algo que empezó con un simple salto al otro lado de la jaula. Y hasta aquí la crítica lúdica de este Ratas de Wistar. Si te ha gustado, que espero que sí, déjame un buen like y ya sabes, sígueme, comparte, activa la campanita para no perderte nada, pero sobre todo comenta qué te ha parecido a ti este Ratas de Wistar, qué nota le pondrías tú y cuál es para ti el mejor juego del diseñador italiano. Nos vemos en la próxima crítica lúdica. Hasta entonces, seguid jugando. Un abrazo.